Durante 6 meses, aviones estadounidenses e israelíes han estado cazando un objetivo: la capacidad de Irán para fabricar sus propias armas. Ahora están los recibos. Cargueros rusos cruzando el mar Caspio llevando la única cosa que Irán ya no puede fabricar por sí mismo. No comida, no combustible, explosivos. Un régimen que una vez se llamó a sí mismo intocable, ahora está importando el fuego que necesita para responder. Y las preguntas que se hacen en Washington y en Moscú solo se están volviendo más ruidosas. ¿Qué prueba realmente este envío? ¿Y qué pasa cuando se acabe? En algún lugar del mar Caspio, un carguero ruso se mueve hacia Irán. No lleva comida, no. Lleva medicinas, lleva explosivos, piezas de drones, municiones, las mismísimas cosas que un país necesita para librar una guerra. Esta no es una entrega pequeña. Los informes dicen que más de 2 docenas de barcos rusos han realizado el mismo viaje, todos dirigiéndose a un solo lugar, el puerto de Amirabad en la provincia iraní de Mazandarán. Están evitando la ruta habitual. El estrecho de Hormuz está siendo vigilado demasiado de cerca, así que Rusia e Irán encontraron otra forma. Un mar tranquilo, una ruta sin salida al océano, un camino con menos presión del mundo exterior. Pero aquí está la verdadera historia que se esconde debajo de todo esto. Irán no necesitaba importar estas cosas. Antes solía fabricarlas, ahora no puede. Según un documento del gobierno europeo obtenido por NBC News, el cargamento incluye componentes de drones, municiones para armas pequeñas y TNT. El TNT no es un arma terminada, es lo que va dentro de una. Lo mismo ocurre con otro material explosivo llamado tritonal. Es lo que llena la cabeza explosiva de un misil. Es lo que hace que un dron sea mortal. Sin él, un dron es solo una carcasa vacía. Entonces, ¿por qué Irán ya no puede fabricar el suyo? La respuesta se remonta a 6 meses atrás. Aviones estadounidenses e israelíes han pasado ese tiempo atacando una cosa una y otra vez: los sitios de producción de explosivos de Irán, plantas químicas, instalaciones de nitración, los lugares subterráneos ocultos donde las materias primas se convierten en explosivos de grado militar. Estos no son objetivos fáciles. Están enterrados, blindados, ocultos a propósito. Pero ataque tras ataque fueron encontrados y destruidos. Ahora el resultado se está mostrando al descubierto. Irán le está comprando a Rusia lo que una vez fabricó en Mikhamelinat. Secreto. Un exanalista de la CIA lo resumió de forma sencilla: lo que compra un país te dice lo que ya no puede fabricar. Y la respuesta de Moscú a todo esto: silencio. Sin confirmación, sin denegación. Solo una breve declaración llamándolo noticias falsas, sin decir realmente que no sea verdad. Ese tipo de respuesta plantea más preguntas de las que resuelve. Porque si los envíos no fueran reales, ¿por qué no decirlo directamente? Mientras tanto, esta no es la primera vez que se utiliza esta ruta del Caspio. A principios de este año, aviones atacaron un puerto iraní en el mismo mar para interrumpir envíos similares. Y en los últimos meses, drones alcanzaron 2 barcos de carga en las mismas aguas. Barcos que alguna vez movían armas en la dirección opuesta, de Irán a Rusia. Ahora, el flujo se ha invertido. Irán ya no es el proveedor, es el que pide ayuda. Este único envío cuenta una historia mucho más grande. Muestra a un país que pasó décadas construyendo hacia la autosuficiencia en la producción de armas, ahora dependiendo de la ayuda externa solo para seguir luchando. Y plantea una pregunta principal: si la base industrial de Irán se ha roto tan gravemente, ¿cuánto tiempo pueden los envíos externos mantenerse al día con lo que necesita, mientras los barcos cruzan silenciosamente el Caspio? Los líderes de Irán están hablando fuerte, muy fuerte. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una nueva etiqueta para las próximas sanciones de EU. Lo están llamando una declaración de guerra, no solo contra Irán, sino contra, en sus palabras, cada nación de la Tierra. Esa es una gran afirmación, y está pensada para atraer a otros países a su bando, para hacer que esto parezca un problema global, no solo iraní. Pero la mayoría de las naciones no se están creyendo ese enfoque. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán añadió su propia advertencia, una promesa de una respuesta aplastante si las sanciones avanzan. Palabras fuertes, del tipo pensado, para proyectar fuerza, del tipo pensado para hacer pausar al mundo. Pero aquí está el problema con ese mensaje. No coincide con lo que está sucediendo en el agua. Un país no necesita importar explosivos cuando sus propias fábricas están funcionando. Un país no necesita que le envíen piezas de drones por barco cuando puede fabricar las suyas. Las naciones fuertes fabrican su propia fuerza. No se la alquilan a alguien más. El portavoz militar de Irán fue aún más lejos, llamando a las sanciones entrantes una receta para el regreso al colonialismo a gran escala. Una frase dramática pensada para desviar la atención, pensada para hacer que Irán parezca la víctima en esta historia.
Pero el mismo gobierno que hace esa declaración todavía controla múltiples islas en el Golfo Pérsico, islas posicionadas más cerca de las costas de otras naciones que de la suya propia. Ese detalle no se menciona en los discursos. Luego está el presidente del Parlamento. Dice que Irán está listo para sacrificar su riqueza para defender su dignidad. Interesante elección de palabras. Porque ese sacrificio ya está ocurriendo. El dinero que podría destinarse a reconstruir fábricas se está gastando en comprar material de armas a Rusia. El dinero que podría estabilizar la economía se está canalizando para pagar a las fuerzas de seguridad y la lealtad en casa. La Guardia Revolucionaria insiste en que puede desplegar armas más destructivas en el momento en que comiencen los disparos, pero las armas destructivas necesitan relleno, necesitan explosivos. Y en este momento, esos explosivos provienen de un carguero extranjero, no de una planta nacional. Este es el patrón que vale la pena observar. Cada declaración fuerte de Teherán va seguida de una necesidad práctica y silenciosa de ayuda externa. La retórica dice poder, el manifiesto de carga dice dependencia. Y cuando las palabras de un gobierno y sus acciones apuntan en dos direcciones diferentes. Por lo general, son las acciones las que cuentan la verdadera historia. Los diplomáticos y analistas en el extranjero están observando esa brecha de cerca, porque un país que habla como si estuviera ganando, por lo general no necesita importar las herramientas de la guerra. Esa contradicción se está volviendo más difícil de ocultar y plantea una pregunta más grande sobre lo que realmente está sucediendo a puerta cerrada en Teherán. Si el mensaje es de fuerza, pero la cadena de suministro dice debilidad, algo tiene que ceder. Esa respuesta se encuentra más profundo en la historia industrial, la que está detrás de cada misil que le queda a Irán. Piense en un misil como 5 piezas separadas, una estructura, un motor, un sistema de guiado, una carcasa de cabeza explosiva y el relleno, el explosivo real en el interior. 4 de esas 5 piezas son lo suficientemente simples de fabricar en casi cualquier lugar. Un taller mecánico puede dar forma a una carcasa de metal. Un taller puede cablear piezas de guiado. Incluso las estructuras de los drones se pueden construir con herramientas básicas y piezas compradas en línea. Pero la quinta pieza es diferente. El relleno explosivo no se puede improvisar, no a ninguna escala seria. Fabricarlo requiere una planta industrial completa. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, una línea de nitración para combinarlos de forma segura. Sistemas para controlar el calor, porque estas reacciones pueden ser peligrosas si se manipulan mal. Muros de contención para separar cada etapa de producción. Sistemas de residuos para manejar los productos químicos sobrantes. Esto no es algo que se construya en un garaje, requiere una instalación permanente y grande, y ese es exactamente el tipo de instalación que es difícil de ocultar. Durante los últimos 6 meses, ese ha sido el objetivo real. No solo lanzadores de misiles, no solo sitios de almacenamiento, sino las plantas químicas reales que convierten las materias primas en explosivos de grado militar. Estos sitios estaban enterrados profundamente a propósito, blindados con capas de concreto, construidos para sobrevivir exactamente a este tipo de ataque. Pero con el tiempo, uno por uno, fueron localizados y destruidos. Y una vez que una planta de nitración desaparece, no regresa rápidamente. La reconstrucción requiere equipo especializado, ingenieros especializados, un tiempo que un país bajo sanciones y presión no tiene fácilmente. Esto es muy diferente de perder un misil o un dron. Esos se pueden reemplazar en semanas. Una planta industrial destruida puede tardar años. Esa diferencia explica todo lo que está sucediendo en este momento. Los informes sugieren que Irán actualmente solo puede producir alrededor de un misil balístico al mes. Compare eso con el pasado, cuando los números de producción eran mucho más altos. Esa caída no es casual. Es el resultado directo de perder la capacidad de fabricar relleno explosivo a escala. Esta es también la razón por la que los envíos del Caspio importan tanto. Los cuerpos de los drones, las piezas de guiado, los motores, esas cosas, aún se pueden obtener de diferentes maneras. Pero el material de grado explosivo tiene que venir de algún lugar con una cadena de suministro que funcione. Y en este momento, ese lugar es Rusia. Esta es la parte de la historia que rara vez recibe atención. No los barcos, no los discursos, sino el colapso lento y silencioso de un sistema industrial que tardó décadas en construirse. Quítele a un país la capacidad de fabricar sus propios explosivos y le quitará la capacidad de hacer la guerra en sus propios términos. Ese es el verdadero daño que se está haciendo aquí. No es visible en un solo titular, pero es visible en cada envío extranjero que ahora se necesita solo para mantener la máquina de guerra en marcha. Toda historia llega eventualmente a su origen,
y esta lleva directamente a Moscú. Cuando los periodistas preguntaron al Kremlin sobre estos envíos, la respuesta no fue una negativa. Tampoco fue una confirmación. Los funcionarios simplemente dijeron que había muchas noticias falsas circulando, sin respuesta directa, sin declaración clara de que los informes fueran falsos. Solo la vaguedad suficiente para evitar decir nada en absoluto. En diplomacia, ese tipo de no respuesta a menudo dice más que una respuesta directa. Si algo no es verdad, por lo general es fácil decirlo. El silencio o un rechazo vago tiende a plantear más preguntas de las que responde. Y esta no es la primera vez que esta misma ruta atrae la atención. A principios de este año, aviones atacaron un puerto iraní a lo largo de la misma costa del Caspio, un movimiento destinado a interrumpir envíos muy similares a este. Luego, hace solo unos meses, drones alcanzaron 2 buques de carga en esas mismas aguas. En ese momento, esos barcos se movían en la dirección opuesta, llevando armas de Irán hacia Rusia, no al revés. Ahora, la dirección se ha invertido por completo. Irán fue alguna vez un proveedor. Ahora es el que pide ayuda. Ese cambio por sí solo dice algo sobre cuánto ha cambiado en un corto periodo de tiempo. Mientras tanto, la presión no es solo militar, es financiera. Según las declaraciones del Tesoro de EE-UU de esta semana, las nuevas sanciones se describen como una de las acciones económicas más coordinadas tomadas contra un solo país en la memoria reciente. El objetivo parece simple: cortar el dinero. Y sin dinero se vuelve aún más difícil reconstruir lo que se ha perdido, incluidas las mismas plantas industriales analizadas en la parte 3. Pero Irán no es el único país que muestra signos de tensión. Según la inteligencia militar ucraniana, la presencia de tropas de Corea del Norte dentro de Rusia ha crecido a aproximadamente 8.500 efectivos. Se informa que unos 400 de ellos son operadores de drones, y hay indicios de que Moscú podría estar solicitando hasta 50.000 tropas más a Corea del Norte. Ese es un número significativo, y sugiere que Rusia está lidiando con su propia escasez, no de equipo, sino de personal capacitado. Así que este es el panorama general que se forma a través de 3 países. Irán tiene escasez de explosivos, Rusia tiene escasez de personal, y ambos están recurriendo a socios externos solo para mantener sus operaciones actuales en marcha. Esta no es una historia sobre un envío o un país, es un patrón. Un patrón de naciones que alguna vez proyectaron fuerza y que ahora dependen unas de otras solo para mantenerse en la pelea. Y cuando varios países de la misma alianza están recurriendo a la ayuda externa al mismo tiempo, por lo general, significa que la campaña de presión en su contra está haciendo exactamente para lo que fue diseñada.